voltea con alguien y le dice: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí? Y puedes tomar tu lugar en esta mañana, ok, en esta noche, perdón. ¿Y cuántos están listos en este día para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. ¿Por qué no se voltea con la persona que tiene a su lado y dígale: en este día vamos a ser bendecidos? Amén. Y quiero continuar en esta noche, si me ayudan a bajarle un poquito el micrófono, quiero continuar en esta noche con nuestra serie que hemos iniciado la semana pasada y hemos titulado Por todo el mundo. Amén. Hemos estado hablando acerca del discipulado, hemos estado hablando acerca del por qué tenemos que ser discipulados y por qué tenemos que hacer discípulos. Hemos visto 5 características acerca del discipulado, y hoy en esta noche quiero terminar con las últimas 2 características de quién es un discípulo. Así que quiero que me acompañe en su Biblia, al libro de Mateo capítulo 28 versículo 16. Vayamos al libro de Mateo capítulo 28 versículo 16. Dice lo siguiente: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, dice lo siguiente, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Recordemos que esta enseñanza en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16 fue la última reunión que Jesús tuvo en la tierra, y fue la última encomendación o comisión que Jesús dejó en la tierra. Vemos que antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que Jesús entregara su vida por nosotros, vemos en la Biblia y en su palabra que sin fin de enseñanzas y parábolas Jesús enseñó en la Biblia. Pero la última enseñanza, antes de estar con el Padre en el cielo, antes de subir al cielo, fue esta, conocida como la Gran Comisión. La última reunión y la última comisión que Jesús nos dejó en la tierra se conoce como la Gran Comisión, y la encontramos en Mateo capítulo 28 versículo 16 y Marcos capítulo 16 versículo 15. Se conoce como la Gran Comisión o como las indicaciones o los mandamientos que Jesús dejó en la tierra. Recuerde lo siguiente: Jesús no está interesado en los seguidores, Jesús está interesado en los discípulos. La Biblia dice que grandes multitudes le seguían, y vemos que Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quiero recalcar en este día y repasar las 5 características de un discípulo. Número 1, aprendíamos que un discípulo es aquel que ama a Dios primero. Número 2, un discípulo es quien ama a las personas. 3, un discípulo de Jesús es quien obedece su palabra y la pone en práctica. Un discípulo, número 4, es alguien que se ha despojado de todo, y un discípulo es aquel que está comprometido y dispuesto a llevar sus cargas, a llevar esa cruz. El domingo aprendíamos la importancia de nuestras vidas, de llevar nuestra cruz correctamente. Qué tan importante es que nosotros aprendamos a llevar la cruz. Y aprendíamos que la cruz no se lleva algo físico. Aprendíamos que llevar nuestra cruz es a través de nuestro discipulado. Llevar nuestra cruz correctamente es a través de la oración. Llevar nuestra cruz correctamente es llevarla a través del servicio, a través de congregarnos y a través de estudiar su palabra.
Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a llevar esa cruz correctamente. Porque aprendíamos que cuando no estamos llevando nuestra cruz correctamente, estamos desmayando. Cuando nuestra cruz no la estamos llevando correctamente, somos personas que vamos a vivir cansados, personas que vamos a vivir frustrados. Por eso la iglesia tiene que aprender a llevar su cruz correctamente. Y quiero iniciar en esta noche con el punto número 6 de esta enseñanza de quién es un discípulo de Jesús. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vayamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. De la traducción Lenguaje Actual dice lo siguiente: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Repite conmigo: los discípulos decidieron vivir como familia. Para aquellos que no saben la historia, Hechos capítulo 2 se conoce como el día de Pentecostés. Y quiero dar un contexto para poder llevarle al punto número 6. Hechos capítulo 2 se conoce como el día de Pentecostés. Sabemos que Jesús, cuando asciende al cielo, la Biblia dice que Jesús deja una promesa. Y esta promesa se conoce como la promesa del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 en adelante se conoce como el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día de Pentecostés, o en esa fecha o en ese tiempo que los discípulos estaban viviendo, fue la primera vez que el Espíritu Santo descendió en la tierra. Fue la primera vez que el Espíritu Santo llenó, dice la Biblia, y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio, y dice la Biblia que llenó y sopló toda la casa. Y la Biblia dice que en Hechos capítulo 2 fue el nacimiento de la iglesia. Fue el nacimiento donde la iglesia nace. Vemos más adelante en la historia de Hechos que Pedro se levanta y dice la Biblia que empieza a predicar, y más de 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 42, nace la iglesia. Es la iglesia primitiva que se conoce hoy en día. Y me encanta esta versión que dice: y decidieron vivir como una gran familia. Repite conmigo: yo decido vivir como una gran familia. Entonces, esto me lleva al punto número 6. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Un discípulo es quien se involucra y colabora con la iglesia. Esta iglesia, este nacimiento donde el Espíritu Santo viene y dice: y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Estaban discipulando, estaban entrenando. ¿Qué es un discipulado? Un discipulado es el lugar donde somos entrenados. Un discipulado es el lugar donde somos edificados. Un discipulado es donde compartimos una enseñanza para poder edificar tu vida. Y dice la Biblia que ellos estaban como, decidieron vivir como una gran familia. Amén. Dice, otra versión dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que hablaban acerca de Dios y de Jesús. Entonces, número 6, ¿quién es un discípulo? Un discípulo de Jesús es quien se involucra y colabora con la iglesia. En este capítulo
Aprendemos el nacimiento de la iglesia, sí, pero también aprendemos el cumplimiento de Mateo capítulo 28, donde Jesús dice: vamos a ser discípulos. Por todo el mundo vamos a ir y vamos a discipular. Entonces, Hechos capítulo 42 y Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, están conectados. Hechos capítulo 2 es la promesa de Mateo capítulo 28. Entonces, vemos que la iglesia empieza a ser discipulado. Hechos capítulo 2 habla después de Jesús, habla después de la promesa, habla después de la indicación, habla después de la gran comisión. Entonces, los discípulos en ese momento, en Hechos capítulo 2, versículo 42, estaban tan involucrados que decidieron vivir como familia. Un discípulo de Jesús es quien decide vivir como familia. Un discípulo de Jesús, escuche lo siguiente, no solo asiste a la iglesia, sino se involucra en la iglesia. Y como discípulos, nosotros estamos llamados a involucrarnos. Como discípulos nosotros estamos llamados a ser partes de nuestra casa. Y vemos que estos discípulos estaban tan involucrados en la iglesia, en el nacimiento de la iglesia, que dice la Biblia que decidieron vivir como familia. Nosotros, Dios o Jesús no nos mandó a ser simpatizantes. Jesús no nos llamó a ser multitudes. Jesús nos llamó a ser discípulos. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos. Repite conmigo: un discípulo no solo asiste a la iglesia. Repite conmigo: un discípulo se involucra en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, un discípulo no solo va a la iglesia a consumir. Un discípulo va a la iglesia a contribuir. Y Dios está llamando colaboradores. Dios está llamando gente que contribuya. Dios está llamando gente que sea discípulo. Y son los discípulos con los cuales la iglesia y nuestra casa va a crecer. Son los discípulos con los cuales nuestra casa va a ser multiplicada. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso es tan importante que nosotros seamos discípulos y que nosotros pasemos y crucemos esa línea para ser un discípulo. Les enseñaba la semana pasada que el discipulado es tan importante en la iglesia, porque el discipulado es parte de la columna vertebral de la iglesia. Por lo tanto, una persona sin la columna vertebral no puede caminar, no puede avanzar. La iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia, sin discípulos no puede crecer. Sin discípulos no tiene avance. Sin discípulos no tiene crecimiento. Sin discípulos no hay quien sirva. Por eso dice la Biblia que ellos estaban tan involucrados con la iglesia, tenían tanto sentido de pertenencia con la iglesia. Escuche esto, que decidieron vivir como familia. Y cuando nosotros decidimos vivir como familia, me importa lo que pasa en la casa, me importa lo que pase con mi hermano, porque es mi familia. Pero cuando no vivimos como familia, me da igual lo que pasa en la iglesia, me da igual lo que pase con mis hermanos, porque porque no vives como una familia. Y Jesús no nos llamó a ser indiferentes a nuestra casa. No nos llamó a ser indiferentes ante las personas.
nos llamó a vivir como familia. Esta iglesia, dice la Biblia, vivían como familia. La pregunta que yo le hago en esta noche, iglesia: ¿usted vive como familia o vive como simpatizante? ¿Cuántos me dicen amén? Para ser un simpatizante de la iglesia, simplemente usted tiene que venir. Porque para un simpatizante, la iglesia es un lugar que visita. Pero para un discípulo, la iglesia es un lugar que ama. Vuelvo a repetirlo. Para un simpatizante, la iglesia es un lugar que visita. Pero para un discípulo, la iglesia es una familia que ama. La pregunta es: ¿vamos a vivir como estos apóstoles que dice la Biblia que el nacimiento de la iglesia dice que amaban tanto a la iglesia que decidieron vivir como una familia? Nosotros que estamos en este lugar debemos de vivir como una familia, de interesarme lo que está pasando en mi casa, de interesarme lo que está pasando con mis hermanos. Pero muchas veces somos tan egoístas que solo venimos por nuestras necesidades y no nos importa lo que esté pasando en la casa. No nos importa lo que esté pasando con mis hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero los discípulos siempre están en comunión. Los discípulos siempre están unidos, porque para un discípulo la iglesia es una familia que ama. Repite conmigo: esta iglesia para mí no es un lugar que visito. Dile de lado: para mí es una familia que amo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque los discípulos siempre están viviendo en comunidad y nunca en soledad. Por lo tanto, nunca vas a ver a un discípulo apartado. Nunca vas a ver un discípulo aislado. Nunca vas a ver un discípulo solo. Siempre cuando se habla de discípulos, se habla en términos plurales. Y la iglesia no es un lugar que visitamos. La iglesia es un lugar al que pertenecemos. La iglesia no es el lugar al que visitamos. La iglesia es el lugar al que pertenecemos. Y usted y yo, los discípulos, tienen sentido de pertenencia por la casa. Los simpatizantes no les interesa lo que pasa en la casa. No les interesa si el hermano se fue de la iglesia. No les interesa si nos cambiamos, si estamos edificando. No les interesa, porque para ellos simplemente la iglesia es un lugar que visita. Pero para los discípulos es el lugar donde pertenecemos. Y nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia por nuestra casa, ese sentido de pertenencia por mis hermanos, ese sentido de pertenencia por este lugar y por esta casa. En Hechos capítulo 2 versículo 46 dice lo siguiente. Escuche lo siguiente: el sentido de pertenencia de esta iglesia, el sentido de pertenencia de la iglesia primitiva. Recuerde que Hechos es el nacimiento de la iglesia. Es la primera vez que el Espíritu Santo desciende en una reunión.
Y miren el sentido de pertenencia de esta iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 46 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Cómo? Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Por lo tanto, para esta iglesia no importaba distancia, no importaba tiempo, no importaba recursos, no importaba lluvia, no importaba sol, ni un solo día dejaban de reunirse. Eso se llama sentido de pertenencia. Hoy el Señor es tan bueno y por eso estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? El Señor te pide 2 días a la semana para congregarte, y muchos por tiempo, distancia, enfermedad, lluvia, trueno, relámpago, temblor, marido, COVID, lo que sea, no estamos cumpliendo con eso. ¿Sabes por qué no puedes cumplir? Porque no hay un sentido de pertenencia. Pero dice la Biblia que ellos ni un solo día, amén, dejaban de reunirse. ¿En dónde? En el templo. Repite conmigo: yo necesito el sentido de pertenencia. ¿Cuántos me dicen amén? Me gusta lo que dice más adelante: de casa en casa. ¿Qué tenemos en nuestra casa? Algo llamado ¿cómo? ¿Y ellos dónde se reunían? Y después de la casa de paz, ¿qué se hace? Sacan el chicharrón, las tostadas, amén, y los albutes, los pambazos, los taquitos, la galleta María y el café. Y dice: de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Amén. Pertenecían a una casa de paz, asistían a una casa, porque hay un sentido de pertenencia. Iglesia, si pensamos que nuestra vida espiritual va a crecer con tan solo congregarnos, estamos equivocados. Estamos muy equivocados. Nuestra vida necesita de todas las herramientas que Jesús nos dejó o que Jesús reveló, nos dio la visión, y en su palabra tomamos, que Él nos manda a hacer. Estudiar la palabra, ser discipulados, asistir a una casa de paz, asistir a un discipulado. Nuestra vida no va a crecer únicamente con congregarnos. Nuestra vida va a crecer, porque iglesia, eso es un tiempo simplemente. Tardamos prácticamente, ¿qué le gusta? 2 horas a lo mucho. Yo les ponía el ejemplo, les decía la semana pasada, y lo simulo mucho con lo que hoy estoy haciendo, lo que se ha convertido parte de mi vida diaria ya. Y es como decir: voy al gimnasio, estoy 2 horas en el gimnasio, y después puedo comer todo lo que yo quiera, puedo echarme carnitas, tacos, y que no hay un balance. No, dentro del gimnasio solamente son 2 horas. Y yo aprendí algo, y solamente equivale al 20%. Lo demás se basa en tu disciplina, lo demás se basa en tu comida, los demás se basa en cómo te vitamines. Lo mismo es dentro de nuestra vida espiritual. Con congregarnos, escuchamos, nuestra fe es alimentada.
con discipularnos, nuestra vida es edificada. Vuelvo a repetirlo. El congregarnos, dice la Biblia, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en el servicio tenemos de todo un poco. Adoramos, alabamos, compartimos, sembramos, nos sentamos y escuchamos la palabra. En otras palabras, lo que se hace en el servicio es lo que usted tiene que hacer todos los días. Alabar, adorar, orar, escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. Pero en el servicio usted escucha una palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces en el servicio su vida o su fe va en aumento. Pero en el discipulado su vida es edificada. En el discipulado su vida es transformada. Y me encanta que en este tiempo que ellos estaban viviendo, era un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano. Era un tiempo de persecución que Hechos capítulo 2 estaba viviendo. Pero a ellos tenían tanto el sentido de pertenencia que no les importaban si eran perseguidos, porque cada vez que se reunían, su vida estaba en peligro. Ellos eran perseguidos por el imperio romano en aquel entonces. Cada reunión de ellos era un peligro. Nosotros hoy no somos perseguidos para ser degollados. Y ponemos tantas excusas para reunirnos en la casa de Dios. Para ellos, cada reunión representaba un peligro. Para usted, ¿qué representa cada reunión? Es que estoy lejos, estoy cansado, tengo miedo del COVID. Si tienes miedo, no vengas. Job dijo: lo que más temía fue lo que más me aconteció. ¿Cuál es su límite, iglesia? ¿Qué tan lejos estamos de ser de la iglesia que Jesús habla en su palabra? Que vivían como una familia. Dios en esta casa no quiere levantar simpatizantes, no quiere levantar multitudes. Dios quiere levantar discípulos. Repite conmigo: yo quiero ser un discípulo de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Y me encanta porque yo sabía cuando iniciamos esta serie que es una enseñanza donde no hay aménes, wow, aleluya, santo. Porque es una enseñanza. Usted tiene que aprender a discernir la palabra de Dios. Y hay un tiempo donde Dios te da, pero hay un tiempo donde Dios te pide. Y hemos escuchado por mucho tiempo enseñanzas donde Dios nos da cumplimiento, promesas, nuevo tiempo, nuevo año. Pero ahora esta serie y cada enseñanza es un tiempo donde Dios nos ¿qué? Nos pide. Número 7. Vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo capítulo 20, versículo 26. Número 7. Un discípulo tiene un corazón humilde y servicial. Jesús dijo lo siguiente: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser ¿qué cosa? Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún
el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Vivimos en una cultura, vivimos en una generación donde la humildad es una debilidad. Pero ser discipulados tiene que ver con un corazón humilde y con un corazón servicial. Número 7, un discípulo es alguien que sirve. Un discípulo es alguien que tiene un corazón humilde. Porque la humildad y el servicio es la característica número 1 de un discípulo. Por eso Juan capítulo 3, versículo 30, dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El discipulado o el discípulo está interesado en que el Jesús crezca. Y cuando hablamos de crecer, hablamos de glorificarlo, pero nosotros tenemos que menguar cada día. Tenemos que morir cada día. Cuando un discípulo es humilde, sabe reconocer que está equivocado y se deja formar. La humildad se basa en reconocer que estamos equivocados en algunas cosas y nos dejamos formar. Por eso vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. Una vez más dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, tenemos que desarrollar el espíritu de servicio dentro de nuestra casa. Busca un área en donde puedas servir. Busca un área donde puedas servir. Busca un área donde puedas glorificar a Dios. Para que Él crezca, para que Él sea glorificado, nosotros tenemos que menguar. Para ser grande, que Jesús dijo, hay que servir. Para ser primero, ¿qué dijo Jesús? Hay que ser un siervo. Iglesia, hoy quiero decirte de parte de Dios que todos podemos ser grandes. ¿Cuántos lo creen conmigo? Que todos podemos ser primeros. ¿Y sabes por qué, iglesia? Tú puedes ser grande y tú puedes ser primero, porque todos podemos servir a Dios. Él dijo: el que quiera ser grande en el reino, sea un servidor. El que quiera ser primero en el reino, tiene que ser un servidor. Todos podemos ser grandes y primeros en el reino, porque todos podemos servir. Un discípulo, ¿quién es? Aquel que sirve dentro de la casa de Dios. Hoy quiero invitarle a que usted busque un área donde pueda servir. Un área donde tenga que menguar para que Jesús sea glorificado. El día domingo hablamos que por qué la gente no le gusta cruzar la línea y comprometerse con Jesús. Les enseñaba que porque la cruz la estamos cargando incorrectamente. Y muchas veces dentro de nuestra vida existen muchos complejos. El decir, ¿será que pueda servir? ¿Será que no pueda servir? Y usamos palabras como no estoy listo, no me siento digno, soy un pecador. Y la típica frase que existe: yo no sirvo porque no le quiero fallar a Dios. Yo no sirvo porque no estoy preparado. Repite conmigo, en esta noche, esos pensamientos
se van de mi vida. ¿Por qué? Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 16. Y con eso quiero terminar en este día. Mateo capítulo 28, versículo 16. Existen complejos dentro de la iglesia. Es que yo no puedo ser un discípulo porque no tengo tiempo. Yo no puedo ser un discípulo porque no le quiero fallar a Dios. Yo no quiero ser un discípulo porque ¿qué más excusa? Es mucho compromiso, porque no estoy preparado. Pero Jesús dice lo siguiente: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, ¿qué dice? Lo adoraron. Pero me encanta lo que dice más adelante: pero algunos dudaban. ¿Cómo? Estaban fallando. Ya habían fallado los discípulos porque habían dudado. Ya habían metido la pata. Y puede ser que usted esté en esta noche, en este lugar, diciendo: ¿será verdad? O puede ser que su cerebrito esté dudando de esta palabra, de este mensaje. No se preocupe, los discípulos también dudaron, pero a Jesús no le importó, porque Él continuó y dijo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Repite conmigo: los discípulos dudaron. Y puede ser que esté en esta noche usted dudando. Usted que nos está viendo a través de nuestra transmisión, puede ser que esté con la duda: ¿será que voy al discipulado? ¿Será que no voy? ¿Qué hago? ¿Le entro? ¿No le entro? Los discípulos estaban dudando. Los discípulos estaban dudando de esta gran comisión. Pero Jesús nos enseña lo siguiente: las debilidades de sus discípulos y las dudas no lo descalificaron para cumplir la gran comisión. Las debilidades y las dudas que los discípulos tenían no lo descalificaron para que ellos pudieran cumplir la gran comisión. Jesús no los marginó. Jesús no los apartó. Por lo tanto, me enseña que nuestras fallas no nos descalifican para cumplir la gran comisión. Porque Jesús no está buscando gente perfecta. Jesús está buscando gente dispuesta. Voy a repetir una vez más: Jesús no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente dispuesta. Y los discípulos habían dudado. Los discípulos tenían dudas. Pero Jesús no estaba buscando gente perfecta. Estaba buscando gente dispuesta. Y nosotros en ocasiones venimos y decimos: es que no sé si estoy listo. Es que yo creo que no estoy preparado. Es que es mucha responsabilidad. Es que estoy dudando si hacerlo o no. Mateo capítulo 28 nos enseña que a pesar de las dudas
Jesús no los descalificó, porque Él no busca gente perfecta, Él busca gente dispuesta. Eso me lleva a mi punto número 8. Todo discípulo de Jesús siempre tiene que estar disponible, porque para Jesús nuestra disponibilidad es más importante que nuestra habilidad. Porque para Jesús nuestra disponibilidad es más importante que nuestra habilidad. ¿Sabe por qué? Dentro de mi discipulado, y digo discipulado porque hay personas que están dentro de mi discipulado, pero no tienen una relación conmigo, no tienen una relación con Jesús, porque el discipulado es de relaciones. Amén. No de WhatsApp, de relaciones. Y digo que no tiene una relación con Jesús porque me enseña esto. Si no pueden tener una relación con alguien físico y terrenal, ¿cuánto más tendrá una relación con alguien que no pueden ver físicamente? Repite conmigo: Jesús no está interesado en mis habilidades. Jesús está interesado en mi disponibilidad. Dentro de la iglesia existe gente muy talentosa, pero no disponibles. ¿Sabe cuánta gente dentro de la iglesia yo conozco que sabe tocar un bajo, que sabe tocar una guitarra, que sabe cantar, que sabe producir? Por poner un ejemplo, muy hábiles, pero no disponibles. Entonces a Dios no lo sorprendemos con nuestras habilidades, lo sorprendemos con nuestra disponibilidad. Isaías dijo: Señor, heme aquí, soy un pecador de labios impuros, pero aquí estoy para servirte, aquí estoy disponible. La pregunta que en este día te tienes que hacer es si tu habilidad la estás llevando para que Jesús crezca. ¿Estamos menguando para que Jesús sea glorificado? Amén. Nosotros ponemos las habilidades, pero el que se lleva la gloria es Jesús. Amén. Entonces, no importa cuántos dones tú tengas, si no estás dispuesto, de nada sirve. No importa cuántos dones tengamos, si no estamos dispuestos, de nada sirve. Entonces tenemos que cruzar la línea del conformismo, la línea del temor, la línea del pensar que no puedo, para llevarlo, para ir al otro lado, donde Jesús en esta noche te está llamando. No importa, iglesia, cuántos dones tengamos, si no estamos disponibles, de nada sirve. Porque aunque la gente te llame descalificado, hoy usted ha venido porque Jesús te llama calificado. Porque Jesús hace grandes cosas con gente descalificada. La gente puede decir deshabilitado, pero hoy Jesús te llama habilitado. Y Dios te ha calificado. Dios te ha calificado para cumplir esa gran comisión.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice lo siguiente: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Creo que este podría ser el capítulo en la Biblia que me pueda definir como persona. Dice: no muchos de ustedes son sabios según sus criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dice Pablo: Dios escoge lo descalificado. Dios lo llama calificado. Hoy Dios te llama, iglesia, un calificado para el llamado de Dios. Dice: para que nadie se pueda jactar. Jesús es especialista en escoger gente descalificada, en usar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y quiero decirte en esta noche, iglesia, que tu pasado no te descalifica para el llamado y la obra que Dios va a hacer en tu vida. Nuestro pasado no nos descalifica para hacer lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Cuántos pueden creerlo conmigo? Y quiero ponerte un ejemplo. De al lado: mi pasado no me descalifica para hacer lo que Dios me llamó. Mire a qué hombres Dios usó. Dios usó a Moisés, cuyo pasado era ser un asesino. Dios usó a David, cuyo pasado era ser un fornicario. Dios usó a Rahab, cuyo pasado era ser una ramera. Dios usó a Jacob, cuyo pasado era ser un tramposo. Dios usó a Abraham, que negó a su esposa, pero a cada uno Dios le dio un futuro glorioso. Rahab está dentro de los héroes de la fe, una ramera dentro de los héroes de la fe. ¿Por qué Dios la permitió dentro de esos héroes? Para enseñarnos que nuestro pasado nunca nos descalifica para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque la única persona que vive y habla del pasado es el diablo. Pero yo no decido creer esa mentira, porque lo que Dios me ha llamado a hacer es más grande que lo que el diablo dice que yo era. Y hoy en esta noche, iglesia, tenemos que cruzar esa línea, porque Dios no le consulta tu pasado para usarte en tu futuro. Repite conmigo: Señor, ya no tendré excusas para estar disponibles. Hoy crucemos esa línea del temor, de la comodidad, de que si usted me está viendo
Hoy te invito a que cruces esa línea al decir, está muy lejos, hay mucho tráfico, yo no puedo, tengo temor, tengo miedo. Yo solo los domingos voy a la iglesia. Te invito a que crucemos esa línea de estar cómodos a estar disponibles. Pedro tomó un riesgo, pero caminó en el agua. Abraham tomó un riesgo y recibió su descendencia. La mujer con el flujo de sangre tomó un riesgo y fue sana. Josué tomó un riesgo, pero vio a los muros caer. Hoy te digo de parte de Dios, del otro lado del riesgo se encuentra tu bendición. Vuelvo a repetirlo, del otro lado del riesgo se encuentra tu bendición. Hoy es una noche, iglesia, para que crucemos del otro lado del riesgo, porque ahí está tu bendición. Y la Biblia dice, búscame a mí primero y yo voy a añadir todo lo que tú necesites. Hoy se ha venido porque Dios quiere decirte, del otro lado del riesgo está tu bendición. Y si en este día usted me dice, yo quiero cruzar del otro lado, quiero ir al otro extremo. El domingo voy a predicar una enseñanza que se llama Sin Reservas. Y hoy Él está tocando. Entonces Dios nos está hablando sin que yo le dijera que iba a tocar. Hoy tenemos que cruzar del otro lado. Pedro tomó el riesgo y caminó en el agua. Abraham tomó el riesgo y recibió su descendencia. La mujer del flujo de sangre tomó el riesgo de ir entre las multitudes y fue sanada. Hoy tomemos ese riesgo, iglesia, para ser disponibles para Dios. No somos disponibles para un hombre, no son disponibles para mí, son disponibles para Dios y para su casa, porque me es necesario que yo mengüe, que yo me haga chiquito para que Jesús sea glorificado. Si usted en esta noche me dice, yo quiero estar disponible para Jesús, quiero estar disponible para Él, quiero ir del otro lado y quiero tomar ese riesgo, a la cuenta de 3 ponte de pie, 1, 2 y 3 y dile sin reservas, ni condiciones, te serviré, yo lo haré. Levante su voz y dígale, te obedeceré. Dile sin reservas Ni condiciones, te serviré. Así es, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré. Levante sus manos en alto y dígale, Te obedeceré. dile sin reservas, Sin reservas ni condiciones, así es, Señor. yo lo haré. Te obedeceré. Levante su voz y dile sin reservas, Sin
reservas ni condiciones, te serviré. Así es, Padre. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Porque del otro lado, iglesia, Yo lo haré, del lado del riesgo, te está tu obedeceré, bendición. sin reservas ni condiciones, te serviré. Repite conmigo, Padre Celestial, heme aquí. Dígale, estoy disponible Sin reservas para ti, para tu casa. te serviré. Dile, Señor, hoy tomo el riesgo de estar disponible. Dile, hoy tomo el riesgo de estar disponible, porque hoy sé que del otro lado del riesgo está mi bendición. Dile, Señor, estoy disponible para servir. Estoy disponible para colaborar en tu casa. Estoy disponible para servir al lugar donde tú me has traído. Dile, Señor, voy a servirte sin reservas, sin condiciones, como la iglesia primitiva. Levante sus manos y dígale, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Así es. Sin reservas ni condiciones, Así es, Señor. te serviré. Padre, yo oro en este Yo día lo haré, para que una iglesia te disponible obedeceré. se levante. Sin reservas ni Hoy mi clamor es, condiciones, Señor, para que una iglesia disponible se levante. yo lo haré. Una iglesia disponible para servirte. Una iglesia disponible para colaborar. Señor, yo oro aún por cada persona que está en la transmisión, que hoy tomen el riesgo de cruzar, que tomen el riesgo de estar disponibles. Señor, yo oro en este día por una iglesia que mengua, para que tú crezcas, para que seas glorificado. Señor, estamos aquí con nuestros defectos y virtudes para servirte, para servirte. Dile por un momento más. Yo lo haré, yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, Así es, Señor. te obedeceré. Señor, declaro que esta palabra, oro, Señor, para que dé fruto en cada persona que hoy la esté escuchando o que la ha de escuchar, Señor. Hoy como iglesia tomamos ese riesgo para estar disponibles, para ser discípulos y no simpatizantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Amén. Gente disponible. Y en esa misma presencia vamos a recibir nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si usted quiere un sobre, levante su mano para que uno quiera, para que en su lugar, si no tiene un sobre, se le pueda repartir
un ujier se lo pueda dar en esta noche, ¿ok? Entonces prepare su ofrenda, prepare su diezmo y prepare su semilla en este día, amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida. Ok, si sienten que su ofrenda, ¿por qué no se pone de pie en este día para que podamos orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos? Levante su ofrenda en alto, Señor. Te damos gracias en este día. Padre, te pedimos que tú bendigas la vida de cada persona. Bendice cada ofrenda, multiplícala, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Señor, hoy reprendemos la miseria, reprendemos la ruina, reprendemos el robo, Señor. Declaramos que no tiene parte ni suerte, Señor, y que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendiciones hasta que sobreabunden, Señor. Padre, te pedimos en este día, Señor, por cada semilla. Te pedimos que las semillas, Señor, sigan entrando